Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentro en Ciencias, este espacio que estamos desarrollando en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela para conocer el talento humano de nuestra institución. El día de hoy tenemos el placer, el honor de contar con la visita de la profesora Ana María Fon de la Escuela de Física, docente e investigadora. Quiero aclarar algo. Esta es la segunda entrevista que tenemos con la profesora Ana María y la primera vez, como anécdota, yo le dije a la profesora, bueno, usted fue profesora de la Universidad Central. Y la profesora me corrijo y me dijo, no, tú dijiste eso, pero yo soy y me siento profesora y docente siempre de la UCB. Bueno, lo primero que quería pedirle esa disculpa en el primer encuentro. Ya Sí, en este segundo capítulo, bueno, profesora, bienvenida nuevamente a nuestra institución, su casa, y bueno, un poco que nos cuente cómo ha encontrado a la universidad, cómo la ha visto. bueno, sí, primero, gracias por esta segunda entrevista y quiero reiterar que yo me siento todavía parte de la Escuela de Física. Esa es mi afiliación permanente. Y bueno, algo veo a la facultad ahora en relación a lo que vi hace 2 años y medio, la última vez que estuve aquí, la veo mejor, veo más actividad, veo más estudiantes. También la planta física ha tenido algunas mejoras. En particular, he estado en mi oficina, que ya está remodelada, y ya me he podido sentar a trabajar un poco en la oficina. También creo que el nuevo equipo del decanato, del decano, el doctor Ernesto Fuenmayor y todo su equipo, la coordinación de extensión, la profesora Yosli, están haciendo un muy buen trabajo. Algo que a mí me parece muy importante de lo que están haciendo es tratar de promover la participación estudiantil en eventos, o sea, en darle vida estudiantil a la facultad. Y yo creo que están teniendo éxito. O sea, eso es importante, atraer a los estudiantes, que ellos se sientan aquí cómodos, que tengan una perspectiva de futuro. Profesora, hablando de estudiantes, cuéntenos un poco de su época de estudiante. Recuerdo que en su momento nos comentó que usted se enamoró de las ciencias en bachillerato. ¿Podría contarnos un poco cómo fue eso? Sí, o sea, yo creo que fue cuando vi por primera vez física y química en el bachillerato, cuando, o sea, dije, esto es lo que me gusta. O sea, ya había tenido matemáticas y sabía que eso me gustaba, pero aquí era como que ver aplicaciones. O sea, a mí me encantaban las leyes de la física, o sea, haber aprendido esas leyes de la física, ver cómo se podían aplicar para obtener resultados prácticos. Y la química también, o sea, realmente me encantaba, y en su momento pensé estudiar química porque, o sea, lo que más me llamaba la atención era los átomos, la estructura de los átomos. Y sí, después, o sea, también me di cuenta en los primeros años de química del bachillerato que no tenía mucho talento experimental. O sea, recuerdo que una vez se me cayó toda la gradilla con los tubos de ensayo y dije, no, esto como que no es lo mío. Pero sí me gustaba hacer experimentos. De hecho, de niña había tenido un juego de química y me gustaba mezclar las sustancias y ver las transformaciones. Después también ya en el quinto año, que estudié en el Liceo Risques de la Asunción, en Margarita, ahí tuve muy buenas profesoras de física, de química y de matemáticas. Y de nuevo, o sea, tuve una suerte inmensa porque el liceo tenía facilidades de laboratorio, tanto de física como de química. Y bueno, y las profesoras o sea, motivaban el querer aprender más.
Luego, cuando entré a la universidad, me vine a Caracas, vivía con mis familiares, mis tíos. Entré a la Simón Bolívar y también al principio estaba un poco dudosa todavía. Bueno, uno se podía, Ok. no tenía que decidirse inmediatamente. Pero recuerdo que hubo algunas actividades de los grupos de las primeras promociones de físicos que estaban tratando de atraer a los estudiantes hacia la física. Porque la física en la Simón Bolívar empezó después, Ok. varios años después que la universidad había sido fundada. Y yo debo haber sido la segunda o la tercera promoción de físicos. Y los que estaban detrás de mí, ellos estaban promocionando la carrera, ¿no? O sea, también haciendo que siempre que se abrieran los cursos, que hubiera profesores para los cursos. Y fueron esas actividades las que me terminaron de enganchar. O sea, recuerdo, voy a mencionar una persona porque es muy querida, es muy importante, y es Luis Núñez, que era como dos o tres años detrás de mí, y desde ese entonces Luis Núñez era, no sé, estaba en todo organizando actividades con una visión de futuro que todavía conserva. Sí, o sea, Luis luego estuvo en la Universidad de los Andes, ahora desafortunadamente se fue a Colombia, pero desde Colombia sigue impulsando actividades para el desarrollo de las ciencias en Venezuela y otros países del área andina. Entonces, él fue el que al final me terminó de convencer de que estudiara física. Y vaya que tuvo razón de Sí, convencerla, ¿no? sí. Profesora, se gradúa en la Simón Bolívar. ¿Cómo es el proceso o cómo fue su proceso para sus estudios de cuarto nivel, pero también para la parte de docencia académica? Sí, o sea, yo al finalizar la licenciatura, empecé la maestría en la Simón Bolívar y fui instructor en la Simón Bolívar, y ya antes había sido asistente y docente, ¿no? Ahora yo empecé la maestría, pero ya tenía en mente que me quería ir a estudiar afuera, y había solicitado una beca del CONICYT y había solicitado la aceptación en varias universidades en Estados Unidos. Pensé en Estados Unidos porque los profesores que tenía, los que me estaban dando las cartas de recomendación, ellos me decían, bueno, ese es el lugar, ahí te podemos ayudar, conocemos a gente, y entonces por eso decidí ir a Estados Unidos y en particular a la Universidad de Texas. Y sí, algo que debo decir, cuando daba los primeros cursos como instructor en la Simón Bolívar, yo recuerdo que no me sentía muy bien dando clases, o sea que siempre hay como una inseguridad, ¿no? Okay. Primera vez en la tarima, con los estudiantes al frente. Yo creo que, y si uno tiene mucha tendencia a ser como que muy teórico, por lo menos especialmente yo que estoy en un área de física teórica, y sí, yo creo que el mensaje no llegaba bien a los estudiantes. Después, cuando estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Texas en Austin, también ya hacia el final tuve la oportunidad de ser asistente docente en unos laboratorios que eran o sea, muy dirigidos a que los estudiantes aprendieran por sí mismos, ¿no? Que hicieran los experimentos y hicieran observaciones, y de esas observaciones pues dedujeran resultados Muy autodidáctico. muy autodidácticos. ¿Sí? Y yo ahí fui aprendiendo más, o sea, mejorando mis cualidades docentes. Además que tenía que hacerlo en inglés, o sea, me tenía que preparar un poco más, ¿no? Saber decir las cosas de forma clara y lo más sencilla posible. Y también, bueno, después yo creo que bueno, con todos los cursos que tomé, uno va, o sea, mejorando académicamente, ¿no? O sea, aprendes, tienes buenos profesores, ves cómo ellos
enseñan. Y eso, yo creo que el doctorado me sirvió mucho también para la docencia posterior cuando regresé aquí. Profesora, regresa y formaliza su participación como docente en la Universidad Central. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo ¿Cómo llega aquí? también antes de regresar, o sea, yo después del doctorado hice un postdoctorado en Francia, y ya estando ahí yo había decidido regresar, en parte también porque había tenido la beca del CONICYT y era una condición regresar al final del doctorado. O sea, ya había hecho el postdoctorado, había tenido un permiso para hacer el postdoctorado, yo quería regresar. Y yo pensé, bueno, creo que es mejor cambiar y no regresar a la Simón Bolívar, por ejemplo. Me gustaría tener otro reto, empezar en otro lugar. Y si hay algo que no recuerdo, si yo le escribí a alguien, es posible que le haya escrito a alguien. Sé que en algún momento, poco antes de regresar, sí recibí una invitación y ya como que una oferta de trabajo. Okay. O sea, creo que el contacto fue a través del profesor Isaac Cohen. O sea, yo no recuerdo exactamente los detalles, pero fue a través del profesor Isaac Cohen. Isaac, a su vez, contactó, creo que al profesor Luis Chang, que era el jefe del departamento. Y yo recibí una oferta formal del profesor Chang ya estando fuera, todavía estando afuera. Y yo dije, bueno, sí, digamos que yo creo que acepté. Y cuando vine, fue octubre del 89, poquito antes. O sea, ya yo empecé directo. O sea, yo no deben haber pasado ni 2 semanas desde que yo llegué. Desde que aterrizó hasta que entró al salón de clase. Hasta que entré al salón de clase. Sí. Y sí, esos años fueron, ese primer año fue duro, ¿no? O sea, tener que preparar ese primer curso sobre la marcha, ¿no? Pues eran cursos de 8 horas a la semana. Y yo, nada. ¿Y recuerda qué materia daba? Sí, métodos matemáticos de la física. Okay. Sí. No sé, en ese primer curso que di, quizás ya tuve algunos estudiantes que luego fueron profesores aquí. Ese curso lo di varias veces y tuve estudiantes como Ernesto. Ernesto fue mayor, fue mi estudiante. El decano fue su estudiante. Sí. Eli Cordero fue mi estudiante. También. O sea, casi todos las autoridades de la escuela Profesor, de física. ¿y qué tal eran como estudiantes? Cuéntenos, aquí en secreto que nadie lo va a saber. ¿Qué tal era el decano como estudiante y el Ernesto, profesor Cordero? Sí. Ernesto era muy bueno y Eli también. O sea, además desde ese entonces eran bastante inseparables. No, sí, Ernesto. Además, Ernesto era de los pocos que venían a las horas de consulta y siempre venía con muchas preguntas. O sea, tenía un interés especial. Profesora, ya que lo dice, para ser científico, de su experiencia, hay que ser curioso o curiosa. Sí, yo creo que sí. O sea, hay que hacerse preguntas. Hay que, no sé, ver alrededor. Cuestionarse. No sé, leer, discutir con otras personas. Y bueno, eso, investigar, ¿no? Esa es la investigación. Profesora, hay que decir, recordarles a quienes nos van a ver o nos están viendo, usted es de Anaco. Yo soy de Anaco. O sea, nací ahí, pero realmente viví ahí hasta que tuve dos años. Se crió en Puerto La Cruz. Y sí, crecí en Puerto La Cruz. Ahí fui a la escuela primaria, empecé la secundaria. Yo empecé la secundaria, por cierto, en un liceo público, era el año 70, y fue un año en que hubo muchas protestas estudiantiles. Y perdimos completamente el tercer trimestre. Y entonces mi papá, para que no perdiera, o sea, el tiempo, me puso unos profesores para cubrir la materia que se debería haber visto en esos meses, ¿no? De matemáticas, recuerdo, de inglés
y de castellano y literatura, algo así. Y después empecé el segundo año en ese mismo liceo, el Liceo Tomás Alfaro Calatrava de Puerto La Cruz, que todavía está ahí. Y empezó igual, o sea, no teníamos clases, y mi papá dijo, no, va a ser mejor que te vayas a un colegio público, privado. Entonces hice ya segundo, tercero y cuarto en un colegio privado, que también estuvo bien, o sea, era un colegio de monjas, el Colegio de la Consolación en Puerto La Cruz. Uno aprende, o sea, la disciplina se aprende. Esa disciplina le ha traído frutos. Esa disciplina me ha traído frutos, sí. Y también tuve muy buenos profesores ahí de matemáticas, y ya dije, cuando vi física y química por primera vez fue ahí, y también eran buenos profesores. También debo decir que habrían sido los mismos profesores que me habrían dado clase en el liceo, okay. ¿sí? Porque los profesores siempre daban clases en los liceos y los colegios privados, ¿no? Y bueno, y luego en Margarita también ya fue un liceo público también, y o sea, tuve suerte. O sea, yo creo que seguramente no se puede decir lo mismo ahora, ¿no? O sea, lo que yo he visto, por lo menos del Liceo Risques, la condición en que se encuentra actualmente es lamentable. ¿Sí? O sea, no es ni la sombra de lo que fue cuando yo estudié. En ese punto quería ahora abordar la diferencia de cómo quizás en esos momentos que usted habla, los jóvenes recibían una formación vamos a hablar de las ciencias, más sólida o sólida en bachillerato. Si bien es cierto que el estudio de la ciencia a nivel universitario siempre ha traído dificultades por su misma naturaleza, el día de hoy pareciera que los jóvenes que llegan, lo digo por la experiencia aquí en la Facultad de Ciencias, llegan como un poco desprotegidos de esa educación secundaria y primaria. Sí, eso es lo que yo oigo y entiendo. O sea, yo no he dado clases a estudiantes nuevos, digamos, desde hace varios años, pero lo que oigo de mis colegas es eso, que ahora llegan, con muchas deficiencias en conocimientos. Y nada, o sea, y que se nota la diferencia entre los que puedan venir de colegios privados y liceos públicos. Y también sé que han habido cambios en los programas de estudios, no siempre para bien, tal vez, no siempre bien diseñados. Y no sé, algo que no he averiguado es cómo está la situación con los cursos como propedéuticos que habían antes. Sé que habían antes unos cursos que organizaba la Secretaría de la Universidad para que los estudiantes ahorita se está retomando. Sí. Está en la planificación. Pero en ese punto le quería preguntar, profesora, ¿cómo usted cree que se podría ayudar a esos jóvenes, no solamente a un proceso de nivelación? Más allá de eso, es a fomentar el estudio de la ciencia. Fíjese que en su época usted tenía unos laboratorios, era como más fácil despertar ese interés. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo visualiza? Sobre todo también con su experiencia, pues evidentemente como cátedra académica en el exterior, que ha podido ver diferentes tipos de promoción o ambientes para fomentar el estudio de las ciencias. Sí. Es difícil decir ahora, ¿no? Porque también los tiempos han cambiado. Claro. Entonces, ahora hay otras herramientas que antes no existían. Y yo pienso que el camino, o sea, debería haber quizás algo como híbrido, ¿no? Yo creo que tratar de aprovechar al máximo las nuevas herramientas. O sea, me estoy refiriendo a todo lo que se puede hacer a nivel virtual, ¿no? O sea, ahora puedes hacer experimentos de forma virtual, a lo mejor no necesitas todos los equipos. O sea, para ciertas cosas siempre va a ser importante o sea, tener el equipo físico ahí, ¿no? Donde se estén haciendo los experimentos. Pero, o sea, yo sí pienso tratar
sobre todo si hay pocos recursos, de tratar de aprovechar al máximo las nuevas herramientas que hay para la enseñanza virtual, el aprendizaje, el autoaprendizaje también virtual, no sé, el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Eso, yo creo que para la física también va a ser importante. Profesor, en ese punto, ¿cómo ve usted la inteligencia artificial aplicada a la ciencia? Entendiendo que la inteligencia artificial aplicada correctamente tiene un carácter de uso ético, profesional, pero ¿cómo ve ese tema? De aquí al futuro, sobre todo. O sea, yo creo que es una herramienta que está ahí y que hay que aprovecharla. O sea, siempre hay un dicho que decía como que el abuso no impide el buen uso. ¿Sí? Y bueno, yo sé, para el análisis de grandes volúmenes de datos, pues ya se ha hecho imprescindible, ¿no? Ya lo están usando en los grandes experimentos de choques de partículas en el CERN, ya están usando herramientas de inteligencia artificial para analizar los datos. O sea, todas las observaciones de, no sé, cosmología, astronómicas ya se están usando. Bueno, ya hemos visto el año pasado los premios Nobel que hubo en química, en las aplicaciones de inteligencia artificial también en la química. Y bueno, y en la física, ¿no? El hecho de que las redes neuronales se empezaron a desarrollar en física. Así que yo creo que esa herramienta está ahí y hay que aprender a usarla. Y también, bueno, hay que aprender también o sea, cuáles son los límites, o sea, los límites éticos. Hay que aprender a usarla para bien, para obtener resultados. Perfecto. Profesora, la vez pasada lo conversamos y hoy lo vuelvo a traer aquí a la conversación. Usted hace 2 años, si no me equivoco, recibió un premio a través de la UNESCO, L'Oréal UNESCO, y en aquel momento yo le pregunté, porque mucha gente en Venezuela empezó a conocer la investigación o el nombre de Ana María Font post el premio. Antes quizás era un círculo un poco más cerrado, más académico, pero post ese premio, hasta usted fue tendencia en Twitter aquí en Venezuela. Y mucha gente empezó a descubrir o a entender o a preguntarse temas de física. Muchos alumnos de la facultad descubrieron, preguntaron, ¿cómo más allá del premio por su trabajo, su trayectoria, cómo lo recibe Ana María Font como parte de todo un recorrido que empieza desde primaria, que se enamoró de la ciencia y el desarrollo de todo este trabajo? ¿Cómo se entiende ese premio? Sí, bueno, primero para mí fue una sorpresa, ¿no? Cuando recibí la llamada telefónica y me dijeron esto, yo no sé, no lo podía creer. Sí, o sea, fue una sorpresa, o sea, me pareció abrumador. Sí, claro, o sea, uno dice que, o sea, no sé, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y sí, bueno, es cierto que había hecho estos trabajos en la teoría de supercuerdas que o sea, han tenido impacto, han sido relevantes para el desarrollo de la teoría, pero sí, igual no me lo esperaba, fue muy grata la noticia, el reconocimiento posterior. O sea, sí, estuve en los primeros tiempos también muy preocupada por o sea, prepararme, que iba a ver la ceremonia, cómo atender. O sea, empecé a recibir solicitudes para entrevistas, cosas que realmente yo no estoy acostumbrada. Fue como el boom. Sí, o sea, fue como los que dicen los 15 minutos o los 15 segundos de fama que uno tiene.
Algo que recuerdo, sé que a mí me gustó, ¿no? Estaba diciendo que aquí hubo tendencia, que la gente se empezó a enterar, que estaba en la prensa. O sea, a mí me gustó que, que como que, vamos, todo el mundo estaba contento. O sea, era algo Correcto. que fue una buena noticia para todos, ¿no? Eso creo que fue para mí lo mejor de esa fama repentina y transitoria. Sí, es que en ese momento, profesora, no sé si usted, bueno, evidentemente me imagino que amigos, familiares le habrán comentado de Venezuela, pero es que era desde todos los ámbitos. Sí, sí. Estudiantes, no Sí, sí. solamente estudiantes de Sí, sí, física, sí. Bueno, yo no tengo las tales famosas redes sociales, claro. pero sí me decían que no, que salió una cosa en Facebook o que salió tal cosa en Instagram. Y yo decía, ah, bueno, qué chévere. Sí, fíjese que aunque de repente usted no tiene conocimiento de esto, pero hubo estudiantes, sobre todo en esas primeras cortes, esos años, ese quinto año de bachillerato que vinieron a actividades aquí que se llaman ¿qué hace un científico? Ujú. Y muchos nos preguntaban en esas actividades, en esos momentos, que quién era Ana María Font, que si estaba aquí, que si la podían conocer, que empezaron a averiguar sobre la ciencia, física y química porque se enteraron que una venezolana se ganó un premio. Entonces, eso genera, evidentemente, algo allí que es una semilla para el estudio de la ciencia. Por eso le pregunté sobre el impacto Sí, sí. de ese momento. Eso también, o sea, debo decir que eso es algo que me parece muy, muy bueno de haber recibido este premio. O sea, es eh, eso, que sirve como o sea, motivación para los jóvenes interesarse por la ciencia y sobre todo para las niñas y las jóvenes interesarse por la ciencia, ¿no? Porque sigue habiendo en física, sigue habiendo mayoría de estudiantes hombres en física, en las distintas ramas de la física, excepto por lo que oigo astronomía. En astronomía hay casi como que paridad de género. Ok. Profesora, la teoría de las cuerdas, las supercuerdas. Háblenos un poco de su línea de investigación y, bueno, de la actualidad de su investigación o sus áreas de investigación. Eh, sí, bueno, esta teoría lo que postula es que los constituyentes elementales de la materia no son unas partículas moviéndose en el espacio, sino son unas cuerdas, o sea, son como un hilo, ¿no? Como la cuerda de una guitarra que están vibrando en el espacio. Y dependiendo de cómo vibren, son un electrón o un protón, así como dependiendo de cómo uno, donde le pongas el dedo a la cuerda Ok. del 4, o sea, es un do, es un re o es un fa. Entonces es así, ¿no? O sea, el do es el electrón, el re es un protón, y es algo así similar. Entonces, digo, esta teoría tiene es interesante porque unifica tanto las partículas elementales como las interacciones, que son simplemente que las cuerdas se pegan o se rompen, y además hace predicciones con, concretas, sobre todo en lo que se refiere a la interacción gravitacional, ¿no? La fuerza de gravitación, que es quizás la más común, ¿no? La que todo el mundo siente todos los días. Pero cuando uno la trata de aplicar a partículas muy pequeñas, que o sea, elementales como, digamos, de nuevo, o sea, el electrón, cuando lo trata de aplicar a ese nivel, entonces no funciona como funcionan otras teorías que explican, por ejemplo, la interacción electromagnética de los electrones. Entonces, hacen falta ideas nuevas y esto es lo que proporciona esta teoría de cuerdas, o sea, una forma de tratar la fuerza gravitacional en conjunto con los postulados de la mecánica cuántica. Y bueno, o sea, yo me interesé de esto desde que estaba haciendo el doctorado y ya desde entonces he trabajado en distintos aspectos de esta teoría. Y eso es lo que
todavía estoy haciendo. O sea, todavía hay muchos problemas por resolver en la teoría y bueno, yo sigo haciendo eso. Profesora, y en la actualidad, en el extranjero, ¿dónde está trabajando? ¿Dónde está dictando clases? ¿Cómo es Estoy, su día? sí, sí, o sea, realmente ahora estoy más dedicada a la investigación. Ok. Estoy en el Instituto Albert Einstein, de que es un instituto de la Sociedad Max Planck en Alemania, en Potsdam, y ahí realmente lo que hago es investigación. He hecho docencia desde que me jubilé aquí, pero en línea, dentro de programas de especialización, que de hecho son conjuntos con otras universidades, no solo la Central y la Simón Bolívar por Venezuela, sino otras universidades en Europa y en la región andina. Y lo que he hecho es dar algunos cursos ahí. O sea, recuerdo, durante el COVID di un curso aquí, la mitad de un curso de métodos matemáticos de la física también en línea. Sí, pero ahora digamos, estoy más dedicada a la investigación. Profesora, Así debo decir, di unos cursos. Este año estuve por primera vez en Australia y ahí di un pequeño curso también de, son la misma temática. sí, sobre teorías en dimensiones adicionales. ¿Y cómo ve la actualidad científica del país? Bueno, yo la veo un poco deprimida. O sea, no. Eh, o sea, hay menos gente haciendo ciencia. La gente que está aquí está haciendo lo máximo que pueden, ¿no? Porque o sea, las condiciones de trabajo y de vida son muy duras para dedicarse a la investigación. O sea, yo realmente admiro mucho a la gente que sé que están aquí, están trabajando, están continuando con sus experimentos, con sus cálculos. Y o sea, se siguen empeñando en hacer investigación a pesar de las dificultades. O sea, o sea, yo estoy aquí desde hace más o menos un mes y yo había pensado, bueno, voy a ir y, no sé, en las tardes, en las noches, voy a ir a la universidad, me voy a sentar, voy a trabajar. O sea, tengo algunas cosas que terminar, tengo algunas cosas que estudiar, pero yo no me puedo concentrar. O sea, estoy más preocupada no sé, En de otras cosas, salir de otras cosas, de otras otras realidades. realidades, ¿no? O sea, o la realidad es demasiado abrumadora. O sea, yo lo siento así, o sea, de hecho lo siento casi como lo sentía en el 2016, 2017, que fueron años muy difíciles, ¿no? Donde justamente también era complicado dedicarse a la investigación, porque digo, primero había que sobrevivir, ¿no? Y ahora siento que estamos en una situación similar. Profesora, ya pasando esta etapa académica de investigación, pues evidentemente usted es venezolana y todos los venezolanos extrañamos cosas cuando estamos fuera. Desde la playa, la comida, el ambiente. ¿Qué se extraña? ¿Qué es lo que más extraña? Que no sea de universidad o academia. El cielo azul, por ejemplo, de Caracas. El cielo azul de Caracas, sobre todo en diciembre y enero. El Ávila, eso lo extraño bastante. O sea, también la calidez de la gente, o sea, no es la misma. Sí. ¿Y de comida? Y de comida, bueno, yo creo que el cazón, por ejemplo. Claro, O que sea, usted las es empanadas de oriental. cazón, claro. Sí. La guayaba. O sea, La guayaba, fíjese. la guayaba, yo creo la lechosa, ya se consigue lechosa, pero es insípida. Hubo un profesor, Sí, el dulce de leche, no sé.
son las cosas que más me gustan. Hubo un profesor que una vez nos dice, yo lo que más extraño es la arepa con diablito. No, eso sí, ahí sí no llego. Profa, una pregunta. Ya esta es como son preguntas cortas, pues más saber un poco sus gustos, cosas. ¿Algún dulce que le guste o en específico o algún tipo de dulce que te diga, esto es cuando yo quiero comer dulce? Sí, bueno, ya dije, el dulce de leche, ¿no? El arequipe es el dulce que más me gusta, el dulce de guayaba también. Una O sea, lo que película, tenga parchita okay, también. okay. Una película o una serie O sea, yo o soy un nada de poco eso. prehistórica porque, Okay. o sea, no sigo los desarrollos recientes en cuanto a series, etcétera. Películas, no sé, a mí me gustaba antes el cine japonés. O sea, en mi época uno podía ir a la Cinemateca Nacional y ver una película como Rashomon, que es un clásico del cine japonés, ¿no? O incluso después cuando estaba en Austin me gustaba el cine alemán, ¿no? Que en esa época estaba, o sea, había unos directores importantes. Pero esos, yo creo que no son muy conocidos hoy en día. O sea, no, yo creo que yo voy al cine como una vez al año más o menos. Persona, música. Música, me gusta más la música clásica, la música barroca. Sí, o sea, Bach, Händel. ¿Sabes? Tuve en la Simón Bolívar, teníamos que ver unos cursos de extensión, o sea, que no eran cursos que no eran de ciencia, ¿no? Fuera de la ciencia. Y yo tuve unos cursos de música con el profesor Abraham Abreu, que él tocaba, además era intérprete del clavecín. Entonces yo creo que desde ese entonces yo le agarré un gran gusto a la música del barroco. Y aprendí mucho en esos cursos. O sea que, no sé, sí me gusta. Profesora, si le da tiempo, ¿lee algún libro que no tenga nada que ver con ciencia o física? Sí, sí. O sea, cuando leo en las noches y en tiempos libres, son cosas que no, o sea, novela, ficción. Sí, Ah, sí, claro. profesora, un lugar fuera de Venezuela que le haya impactado, le guste por su belleza natural o belleza, bueno, de ciudad, de concreto, por decirlo de esa forma. Pero un lugar que usted diga, wow, me Bueno, impactó o esto. sea, primero dentro de Venezuela Correcto. me impactó, por ejemplo, Canaima, ¿no? O sea, tuve el privilegio de haber podido ir a Canaima y fui 2 veces. Eso es impactante. O sea, la última vez pude llegar hasta abajo del Salto Ángel y ver el Salto Ángel. Y bueno, eso, en las playas de Venezuela. Yo crecí ahí en Puerto La Cruz, donde uno iba todos los domingos a Arapito, a la playa, Isla Plata, o sea, Mochima, o sea, eso es una belleza, ¿no? Claro. Eh, este, si fuera de Venezuela, o sea, también a mí, claro, me gustan los paisajes urbanos, o sea, viví unos años en Madrid, me encanta Madrid. Ahora he vivido en Potsdam, que está cerca de Berlín, y de hecho estuve también en una beca eh, pasé como año y medio en Berlín y esa ciudad me gusta mucho. Otros lugares que me han impactado, bueno, yo creo, no sé, Iguazú en Brasil, no sé, las montañas, los Andes aquí también, no sé, los Andes en Venezuela que los he visto y los he visto en Chile y en Argentina. Eso me parece impactante. Y claro, los Alpes en Europa, también tuve suerte de vivir, cuando hice el postdoctorado en Francia, vivía cerca de los Alpes y eso me impactó mucho. México, las veces que he ido a México, tuve compañeros de estudios en México y cuando estudiaba en Austin fui algunas veces y ellos me enseñaron el país. Estuve en Guatemala también, eso también me gustó mucho. Y recientemente lo mencioné, fui a Australia y me encantó. ¿No? O sea,
Eso me recordó, algunas cosas me recordaron el trópico, pero no es el trópico. Profesor, ¿y ha ido a la playa ahorita que ha estado aquí? No, no he tenido chance de ir a la playa. ¿Y le da la chance antes de irse? No sé, vamos a ver si Sería un pecado que no vaya. Sí, sería un pecado, sería realmente un pecado. Pero bueno, sí. Bueno, profesora, vamos a ir ya cerrando esta conversación y quisiera que hiciera una invitación a los jóvenes a estudiar las ciencias, a ser curiosos, como hablábamos temprano, a tener ese cuestionamiento vivo de querer darle respuesta a fenómenos que solo la ciencia o que la ciencia puede tratar de responder. Sí, yo sé, creo que el mensaje es que la actividad científica es muy gratificante. O sea, parece como que es muy difícil, que, no sé, que hay que estudiar mucho, hay que estudiar todo el tiempo, que uno está alejado de la realidad y vive en otro mundo, pero no es así, o sea, es al contrario, ¿no? O sea, estamos en este mundo y la actividad científica es observar lo que nos rodea, tratar de explicar lo que nos rodea, hacerse preguntas, cuestionarse. Y esto, digo, estar en esa actividad es, a mí me divierte. ¿Sí? Es lo que me gusta hacer. O sea, sé que, o sea, justamente, o sea, cuando todo se pone muy complicado alrededor, está eso, ¿no? Yo sé que, o sea, la capacidad de sentarse, aprender, hacer unos cálculos y obtener unos resultados y la alegría que da obtener esos resultados, eso compensa pues, las dificultades que uno puede haber tenido, el tiempo que uno puede haber pasado estudiando y no sé, le permite a uno seguir. Y también creo que es algo que a mí me encanta también, es el hecho de trabajar en equipo. No sé, yo casi todo lo que he hecho lo he hecho con colaboradores, ¿no? Entonces siempre discutir, compartir ideas, recibir los conocimientos de otros, eso es invalorable. Bueno, profesora, fue un placer para nosotros Encuentro en Ciencia, para la facultad. En nombre de las autoridades, bueno, le queremos dar este pequeño detalle. Por aquí es un pin del logo de nuestra facultad. Magnífico. Para usted. Gracias, gracias. Espero que lo disfrute y, bueno, evidentemente lo tenga allí como un bien preciado. Seguro. A todos, bueno, a todas las personas, docentes, investigadores, estudiantes, quienes van a ver esta conversación, les invito que cuando vean a la profesora Ana María, se sienten, le pregunten, la aborden, quieran saber sobre las ciencias. Es un honor tenerla el día de hoy aquí con nosotros y es un honor para el país tener este tipo de investigadoras activas y que fomenten el desarrollo y el estudio de las ciencias para el beneficio no solamente de nuestro país, sino evidentemente a nivel internacional. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Gracias. Y esta es su casa. Sí. Como siempre, la Facultad de Ciencias. Bueno, ahí está mi oficina. Todo. Es así. Hasta luego.